Mari Lamien, Inchequi Gentileo Piñay. Bienvenido a esta gran actividad de violencia de género desde la visión de la mujer mapuche. Mi nombre es Kirian Tileo, vicepresidenta de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche. Soy del territorio Nacche, de la comunidad Lorenzo Quilapicabetón. Y también soy vicepresidenta de esta asociación y encargada de género. La Asociación Nehuenche nace en enero del año 2002 y desde aquella época hemos hecho fortalecimiento organizacional, en capacitación, en liderazgo para jóvenes y mujeres. Esta asociación es una asociación sin fines de lucro y que trabajamos alrededor de 5 regiones del país, que es los ríos, los lagos, la Araucanía, la metropolitana, y en este seminario, esta actividad se da en el contexto del Progiso, que es un programa, un proyecto del INDAP, en donde se trabaja con jóvenes y con mujeres. Entonces, en la calidad de encargada de género, hacemos esta jornada, dada la contingencia del COVID-19, y hoy día tenemos 3 grandes expositores. Tenemos a Ana Karen Vázquez Tolosa, ella es profesora de Historia y Geografía de la UFRO. Ella es investigadora. Ella va a hablar sobre el contexto histórico de la violencia. También escribió los expedientes del dolor. Y estaría también después Luz Marina Huenchucoy. La Lamien es trabajadora social, tiene un magíster, trabaja, es perita también y es hablante de Mapuzungún. Ella estaría en un contexto más social, las causas, las consecuencias de lo que es la violencia desde nuestra mirada. Y terminaríamos con la Lamien Jessica Rupayán Ponce. Ella es abogada, es de La Guarría, de la región metropolitana. La Lamien es Jessica Rupayán, es abogada y es coordinadora de la red de mujeres. Y además, Jessica, ella también pertenece a una agrupación de abogadas de los pueblos originarios. Dejo con ustedes a la primera expositora, pero sin antes de mencionar que van a exponer 15 minutos cada una. Si tiene alguna pregunta, al final vamos a dar la respuesta, y además tendremos un presente que es de nuestra asociación, una mascarilla. Esta mascarilla de la Asociación Nehuenche, un vaso, un tazón de la asociación, y un cuadernillo, una libreta, una agenda que le puede servir para sus actividades con la Lamien. Agradecer su participación, y en este momento le dejo con la Lamien Ana Vázquez, Lamien del territorio Nacche. Adelante, Lamien. Mari Lamien, Rome Mañum, Tufachi Maguelugún, su asociación. Voy a esperar que me den el pase para proyectar mi presentación. Bueno, y comentar que hablaré sobre el contexto histórico, cómo se ve la mujer mapuche a lo largo de la historia, ¿ya? Y en una primera instancia hablaré de ciertos imaginarios que se han ido creando a partir de las fuentes primarias, fuentes secundarias, ya que es lo que nosotros trabajamos en historia, y luego trabajaré en detalle lo que fue la investigación de expedientes del dolor, que tiene que ver con las causas criminales y todas las violencias ejercidas que vivieron las mujeres, tanto mapuche y no mapuche, entre el 1900 y 1950. ¿Vale?
Entonces, para dar inicio, quiero contextualizar un poco, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la cultura mapuche o la sociedad mapuche, actualmente nosotros sabemos que hay una variedad, hay diversidad de acuerdo al territorio, de acuerdo a los LOF, de acuerdo inclusive a las de la familia, ¿cierto? Al Tugún, el Cupalme. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, también tenemos que verla así, con esa diversidad, con esas modificaciones, de acuerdo a su contexto histórico, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros cuando estudiamos en historia, siempre tenemos que tener en consideración las grandes estructuras que van confluyendo y que van creando, en este caso, y van dando pie a las relaciones humanas, las relaciones sociales. Como bien sabemos, ¿cierto? Pasamos por un proceso del periodo colonial, donde a partir del proceso de colonialismo, este sistema estructural amplio que generó relaciones de poder, ¿cierto? También nos fue afectando a nosotros, pero también existió, por decirlo de alguna forma, una reformulación, hubieron ciertos imbrincamientos para que se pudiera dar este proceso, ¿ya? Y cuando nosotros miramos la historia, vemos cómo la violencia ha sido un fenómeno estructural, obviamente que en distintas dimensiones de acuerdo a su contexto. Entonces, lo que yo quiero presentar a continuación es cómo, por una parte, el colonialismo vino de la mano del patriarcado, y a partir de eso, y me tomo de las palabras de las feministas comunitarias, se generó con esta llegada del colonialismo un entronque patriarcal. ¿Y qué significa eso? Significa, ¿cierto?, que en este caso los hombres invasores colonizadores crearon alianzas, crearon complicidades con los hombres indígenas, y a partir de esta articulación, que bien es cierto, también es desigual entre los mismos hombres, quedó relegada la mujer, en este caso, y el tema que estoy tratando ahora es la mujer mapuche, quedó en una posición de subalternidad. Entonces, son varias las investigadoras que hablan sobre este fenómeno. Por ejemplo, la antropóloga argentina Rita Segato también habla, ¿cierto?, de un patriarcado de diferentes intensidades. Por una parte, ¿cierto?, tenemos el patriarcado europeo propiamente tal, que llega con el colonialismo y todo el proceso, con todo su proceso en sí y su aparataje, ¿ya? Y por otra parte tenemos el patriarcado ancestral. Es a partir de esta imbricación, a partir de este entronque, ¿cierto?, es que vemos cómo se comienza a generar este patriarcado estructural y que comienza a desarrollarse a lo largo del tiempo, ¿ya? Finalmente, con esto, ¿cierto?, se van creando también imaginarios donde la mujer, por una parte, se le crean ciertas ideas de cómo se desarrolla ella. Por una parte vemos, ¿cierto?, que siempre se le va a ver relacionada con lo que es el trabajo manual, ¿ya? Y por lo general, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, no calificado. También vemos que la mujer es la reproductora y por tanto la cuidadora, ¿ya? Es la encargada muchas veces dicen la encargada de mantener la cultura, ¿cierto? Se le relegan todas las responsabilidades. Entonces, por una parte, vemos, ¿cierto?, cómo la edición de los cronistas van creando también imaginarios en torno, en este caso, sobre la sociedad mapuche, por una parte los hombres y también por las mujeres. Se les relaciona mucho, ¿cierto? Hay muchos escritos, tanto de la Araucana y después lo toma Alonso de Valle, como, ¿cierto?, lo relacionan mucho con lo que es la mitología espartana, ¿ya? El valor guerrero, porque ellos dicen, bueno, son una raza guerrera, ellos se desarrollan, son así, vienen desde la cuna, ¿ya? Entonces, por ende, tenemos que desarrollar o generar esta guerra defensiva a través de parlamento, a través de creación de ciudades de indios, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿cierto?, algunos escritos, algunas citas que tomé de lo que es Alonso de Valle. Aquí por una parte vemos, ¿cierto?, y con lo que yo decía anteriormente, cómo este imaginario de que las labores del hogar, por decirlo de alguna forma, las actividades manuales son propias de las mujeres, ¿ya? Aquí dice, fuera ignominia en un hombre ocuparse en él, o sea, ignominia quiere decir que es una falta de respeto, es como una deshonra en este caso a esa persona, que se le relacione con los quehaceres del hogar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? También se le habla, ¿cierto?, en este caso de que esta raza, ¿cierto?, no tiene muchos cuidados ni siquiera para nacer. Entonces aquí vemos cómo, no sé, muestran a las mujeres que prácticamente paren a sus hijos y los bañan automáticamente en los ríos. Entonces se van creando ciertos imaginarios también en torno a la mujer, y cómo vemos esto, que se van a ir perpetuando en el tiempo.
también, ¿cierto? Desde las visiones de los viajeros del siglo XIX, ya prácticamente, bueno, yo aquí nombro solo algunos, son muchos los viajeros vienen bajo la idea de lo que es la ilustración, tienen una formación científica y viajan, ¿cierto? A estos espacios, no tan solo aquí en América, sino que también en África, en Asia, con el fin, ¿cierto?, de hacer investigación, de caracterizar a la población. Y muchos de estos viajeros, es increíble la cantidad de viajeros que hay, que viajan aquí a la Araucanía y a las Pampas. ¿Ya? También hablan porque sabemos que mapuche hay aquí y al otro lado de la cordillera. Entonces también ellos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, Reuel Smith habla de esta superioridad inexplicable, tanto intelectual como física, de las mujeres por sobre los hombres. O sea, no, aquí vemos cómo, ¿cierto? Ellos dicen, pero ¿cómo? Si las mujeres son menos que los hombres. Entonces es una situación inexplicable. O sea, esto no tiene sentido, por decirlo de alguna forma. Así también habla... como aparece aquí, bueno, él se admira mucho de los tejidos mapuche, y que pese a que en Europa, ¿cierto?, ya se está desarrollando todo lo que es el proceso de la industrialización, los trabajos que realizaban las mujeres o sea, no se le igualaba a los trabajos de lo que hacían las mujeres mapuche, ¿ya? Y también aquí hay algo que yo quiero dejar, pero es un tema aparte, ¿ya? Que también dentro de todas estas redes, esta jerarquía, estas complicidades también, se genera en cierta medida cierta jerarquía dentro del hogar. Ya vemos cómo también hay mujeres, ¿cierto? Que se les dice como primera mujer, ¿ya? Y también tomar un poco de lo que dice Subercaseaux, ¿cierto? En torno a estos imaginarios y cómo se perpetúan lo que es el patriarcado, ¿cierto? Cuando hablan sobre la mujer que no es pensante. Aquí, por ejemplo, vemos, deja entrever que una lamien, ¿cierto? Hija de un lonco, es arrojada de su ruca, ¿ya? Porque quedó prendida, ¿cierto? Ante un guerrero español, ¿ya? Y ¿cierto? Se rehusó, ¿cierto? Porque era más su amor por su patria que las ofertas apasionadas de esta resuelta india. Entonces vemos cómo, ¿cierto? Se va perpetuando estos imaginarios de la mujer que no es pensante, que no tiene conocimiento, que está relegada a las funciones de la doméstica, ¿cierto? Y también muchas veces la negación y la voz de ella. ¿Ya? Eso es como para dar un contexto bien general por los 15 minutos que tenemos. Y ahora me enfocaré un poco más, ¿cierto?, en lo que son los expedientes del dolor. Esta es una investigación que realicé creo que en el 2014, y del cual hice una revisión, ¿cierto?, de alrededor de 20.000 expedientes judiciales del Juzgado Criminal de Temuco, de los cuales tomé 379 casos que son relacionados con las mujeres en sí, tanto mujeres mapuche como no mapuche. De esto, la mayoría de los casos, ¿cierto?, se repiten mucho en lo que son las injurias, las lesiones, homicidios, violación, rapto, incesto. ¿Ya? Del total de estos 379 casos, tenemos 305 causas que son de mujeres no mapuche, que corresponden al 1,5%, y 74 causas de mujeres mapuche. Pero aquí quiero dejar en evidencia que estos procesos, y recordemos que después de la ocupación de la Araucanía, el sistema, en este caso el Estado, comenzó a instalar sus distintos aparatajes. Quiero decir que aquí, por ejemplo, no todas las mujeres llegaban a los juzgados. Muchos de estos casos quedaban en las comisarías rurales, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado en eso de ser crítico y decir, pucha, ya, entonces, claro, no había las condiciones, no siempre se podía llegar hasta un juzgado. Entonces, eso no quiere decir que las mujeres sufrían, a lo mejor las mujeres mapuches sufrían menos violencia que las mujeres no mapuches, ¿ya? Entonces, eso es como para dejar. Bueno, como yo decía, ¿cierto? El Estado, ¿cierto?, a través de sus distintas instituciones, y en específico la institución judicial, lo que yo puedo evidenciar en primera instancia es que hay una articulación patriarcal. Por una parte, ¿cierto?, la mayoría de los cargos, desde el juez hasta el médico legista, el que toma el escribano, ¿cierto?, son todos hombres. Aquí también la visión, me refiero en este caso, cuando llega una mujer, muchas veces se le cuestiona, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy se sigue dando. Ya no como tú te lo buscaste, o porque tú estabas vestida de cierta forma, tú andabas por cierto lugar, ¿ya? Y las prácticas, ¿cómo lo vemos eso? A través de la impunidad de los victimarios. Vamos a ver que la mayoría de los casos son sobreseídos, más del 70%, tanto para el caso de las mujeres no mapuche como las mujeres mapuche. Por otra parte, ¿cierto?, dentro de este aparataje vemos cómo se van generando estas barreras culturales, y también
se genera esta negación, ¿cierto?, de lo que es el Almoñén, ya el mismo idioma en sí. Y por otra parte, ¿cuál es la mirada que yo pude ver o evidenciar a través de esta revisión de documentos? Es que hay una perspectiva tutelar. Independiente que la mujer fuera adulta o no, siempre tenía que ir acompañada. Cuando se presentaba a los juzgados, por lo general le tomaban la declaración, ¿cierto? Sacaban algunos partes, qué sé yo, pero finalmente el caso quedaba ahí, resguardado. Ya no llegaba, no tenía un juicio, no había un procedimiento propiamente tal. ¿Ya? Y bueno, obviamente dentro del resultado de toda esta articulación, de esta imbricación patriarcal, vemos finalmente cómo hay una naturalización de la violencia. Porque a pesar de que hay pruebas, ¿cierto? Que hay médicos legistas, hacen las pruebas, están todas las pruebas contundentes, finalmente el caso queda sobreseído o finalmente no es absuelto, ya no llega a nada concreto. Aquí quiero mostrar un gráfico, ¿cierto?, de los rangos etarios de las víctimas y los victimarios. Para el caso de la mayoría de los casos de las adolescentes o niñas, por lo general siempre son de violaciones, ¿ya? Cuando ya va subiendo de edad, también se mantiene lo que es violación, pero también lo que son ya golpes físicos, ya violencia física. Y después obviamente si bien es cierto, va disminuyendo, pero en este caso vemos claramente que no, hasta mujeres ya de tercera edad también sufren la violencia, ¿ya? La mayoría de los casos, como yo les decía, se desarrollan lo que son, o se dan lo que son las lesiones y la violación, ¿ya? Y rapto. Esos son la mayoría de los casos que se repiten. Bueno, y como ya les adelantaba, ¿cierto? ¿Cuáles son las resoluciones de las causas? Finalmente vemos cómo, tanto para el caso mapuche como no mapuche de estas mujeres, ¿cierto? La mayoría de los casos son sobreseídos, ¿ya? Son pocos los condenados o que llega finalmente a una resolución. Ya yo podría decir que es difícil tener, ¿cierto? Decir, aquí hay una certeza, aquí se hizo un procedimiento, como ellos lo plantean con este control social que impone, ¿cierto? Que impone el Estado frente a la sociedad. Y bueno, la mayoría de los casos también no llegan a los 6 meses, inclusive, pero también tenemos casos que fácilmente traspasan los 5 años, pero eso no quiere decir que finalmente llegue, ¿cierto?, a un desarrollo, o es que en este caso que la mujer, ¿cierto?, se haga justicia. La mujer se acerca para que se le haga justicia. Pero vemos finalmente cómo, ¿cierto?, hay una naturalización de la violencia, hay la mayor caso son sobreseídos, entonces vemos cómo todo este aparataje, todo este imbrincamiento patriarcal finalmente se sigue sustentando y se sigue institucionalizando. Eso es lo que puedo presentar. Muchas gracias, Ana Karen. Muchas gracias por su contextualización histórica de lo que ha sido la violencia. Si bien es cierto, la violencia para nuestras lamienes o para nosotras, las mujeres de los pueblos originarios, es triplemente. Y siempre ha sido así, a pesar de que se ha avanzado en algunos aspectos, pero seguimos siendo, aunque suene fuerte, no sé, por la morena, la india, la chica, la que no puede pensar por sí sola, la interdicta un poco, se ha avanzado sí, en estos tiempos. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Si alguien quisiera hacerle alguna consulta, la anota y nos manda por un mensaje interno y le vamos a estar al final, después que expongan las otras dos, vamos a estar respondiendo. Gracias, Ana Vázquez, Damián. Ahora dejo con ustedes, por Lamien, y con todo lo que nos están viendo, a la Lamien Luz Marina Huenchocoy. Como ya la presenté, ella es trabajadora social. Luz Marina tiene un magíster en trabajo social y familia. Hace clase, es una docente de 5º año de trabajo social de la Universidad Católica.
La Lamien se presenta como mujer mapuche y es hablante del Mapuzungún. Así que, mi querida Lamien, le dejo el paso a usted para que exponga sobre el tema de la contextualización más social, de cómo nos afecta y cómo ve usted el tema de la violencia de género desde la perspectiva de nosotras las mujeres. Adelante, Lamien. Bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. ¿Sí? Sí, feliz. Bien, Mari con Pulamien, Puwenita, Ketulelut, Fachi Sumu, y Trofil Mapuple, Incheta Viñelus Marina Huenchuco y Millau, Incheta Lafquienche, Hueluta Feula Tanien Tañiruca, Maquehueple, Pichisunguan, Fable Kipayay mi Pieneo Tañilamien, Feimuta Pichisunguan, Chumyecham Tam Leke Fachi Huesa Kuchan, Tain Mapuche Moñenmu, Tain Mapuche Checan, Munchinta Insomo, Capuentru, Feimuta Pichisunguan Pulamien, Felei. Bien, soy Luz Marina, como decía la Lamien, que me presentaba, que me invitó, ¿cierto?, a este conversatorio en relación a la violencia. Quisiera compartir principalmente algunas de mis experiencias en relación a este tema. Voy a tratar de compartir. No. A ver, compartir. Sí, puede compartirla bien. Adelante. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Felay, Lamien, Felay, sí se ve. Bien. Bueno, la presentación lleva por nombre Epustro y Kimon, ya ahí escribí mal, Epustro y Kimon, análisis de la violencia en términos teóricos y desde la práctica, pero que quiero centrarme principalmente en mi experiencia, cómo yo he ido trabajando ciertos casos de violencia intrafamiliar, violencia en la pareja y cómo han ido afectando también a la infancia. Ya quiero presentar algunos elementos básicos de una investigación que lleva por nombre Violencia en la pareja en contexto mapuche, realizado por Colihuinca, Huenchucoy que les habla, y Dioses. Es una tesis de pregrado en relación a la violencia en la pareja en contexto mapuche. ¿Ya? Y por otra parte quiero compartir, como decía, mi experiencia profesional en atención con casos de VIF, con casos de negligencia, con casos de abuso sexual y violación en contexto mapuche, ya que va de la mano a estos elementos que quiero analizar desde aquí, ¿ya? Entendiendo desde lo social, ¿cierto? Y del análisis también desde el trabajo social, bueno, la violencia en la pareja ejercida desde el hombre hacia la mujer en una de las principales demostraciones, ¿cierto?, de desigualdad de género y diferencias de poder en la dinámica familiar y social. Bueno, este tipo de violencia es entendida como la violencia ejercida hacia una mujer por parte de un hombre que mantiene o ha mantenido con ella una relación de pareja. Es una de las más frecuentes formas de violencia social y una expresión extrema de desigualdad de poder sobre la que sustentan las relaciones de género, según Montaigne. Ya, aquí, en este proceso de trabajo que yo realicé con, bueno, de recopilación, ¿cierto?, de información con las personas afectadas, se le hicieron entrevistas a mujeres, también participaron algunos huenchos en esta entrevista, escuchando, sirviendo el mate, que fue bastante interesante, ¿ya? Y algunos elementos que aparecen aquí como resultado que bien importante que quiero compartir. Según Tragolaf, ella dice que, bueno, revela que las mujeres mapuche delimitan el término de violencia intrafamiliar, circunscribiéndolo básicamente al maltrato físico y agresión verbal. Aquí la violencia en la pareja en contexto mapuche tiene el propósito, ¿cierto?, del rescate de la visión que tienen los propios actores involucrados. La violencia al interior de la familia se manifiesta, bueno, había varias donde la visualizaban, tengo un pequeño problema aquí, ahí. La violencia física, ¿cierto?, violencia emocional, la violencia sexual y económica. No me manejo mucho aquí, alguien me apretó. ¿Me puedes ayudar, por favor? No me aprietes para ir avanzando.
uno de los resultados que aparecen aquí, bueno, entender cierto, la violencia desde la historia nos da hartas luces sobre cómo se han ido repitiendo, cierto, muchos de los relatos que aparecen aquí, donde las lamienes decían, bueno, a través de la oralidad, producto de la colonización, amarraban, cierto, a los loncos y violaban a las mujeres delante de todos los niños, delante de todo el grupo familiar. Entonces estas historias que se van transmitiendo de generación en generación han ido impactando a tal punto que esto se va replicando y se ha ido normalizando en la dinámica familiar. ¿Ya? La migración rural-urbana, principalmente en donde ellos les dicen la ciudad de Santiago, ¿cierto? La zona norte y zona central del país, donde se van a trabajar, bueno, a Santiago y principalmente temporero a la zona central y a la zona norte. Las personas se conocen allá y la mujer, ¿cierto? Bueno, cuando terminan su trabajo en el norte, se conocen, se van a vivir al lugar del hombre. Y en este sentido, la mujer queda aislada, ¿cierto? De su grupo familiar, no se da el mafún como se hacía antes, como ellos nos decían en las entrevistas. Bueno, en el mafún se supone que había un compromiso de ambos territorios, de ambos, tanto del Huencho como de la Zomo, cosa que en esta situación no se da porque el hombre, después de que están trabajando, ¿cierto?, como temporeros, se van a vivir al lugar del hombre, la mujer queda aislada de redes familiares, de las prácticas culturales también que se tienen que aprender en otro territorio, donde el grupo familiar o el territorio o el lonco, ¿cierto?, no está presente en este trato social que se realizaba. ¿Ya? Entonces, aquí cumple un rol importante el territorio, la comunidad, para poder sancionar estos hechos de violencia que antiguamente ocurrían. Si se pueden dar cuenta, lo que yo principalmente quiero compartir es bueno, desde la práctica, ¿cierto? Y no escucho. Ahí. Y el rol de la institución, ¿cierto?, de conocer cómo abordar estos hechos de violencia, al momento de presenciar también casos de violencia intrafamiliar, y cuando nosotros desde lo institucional, ¿verdad?, no hacemos nada, pasamos a ser, ¿cierto?, cómplices de hechos de violencia, tanto en la comunidad, en el LOF, o en los contextos, ¿cierto?, de visita, cuando estamos con otras familia, cuando presenciamos estos tipos de, no solo de violencia intrafamiliar, sino también de abuso, de violación, ya, así que ahí también es importante el rol que nosotros tenemos. Desde la experiencia, ¿verdad?, se analiza desde lo teórico occidental, se deja de lado la mirada que se puede tener de la violencia desde el mundo mapuche, la forma de sancionarla, ¿cierto?, que es súper potente cuando se sanciona de manera del rol que tienen los miembros del territorio, la sanción social. Considerando en la primera instancia a la mujer como víctima y trabajando, ¿cierto?, a través de las redes familiares e institucionales. Esa es la manera en la que yo he visto que se ha ido trabajando, cómo se vincula, ¿cierto?, se busca quién es su familiar más cercano de la mujer, o la figura significativa de la mujer en términos institucionales, pero desde la lógica mapuche no se aborda o no se problematiza la situación a través del LONCUA, de las autoridades mapuche, y en ese sentido también se deja de lado, en el proceso de intervención se deja de lado al hombre, ¿ya? Entonces, versus, ¿cierto?, cómo se trabaja, cómo se aborda desde el mundo mapuche, la sanción social, que es importante, no se efectúa, ¿ya? La problematización de la violencia en la vida familiar mapuche, y que esto no solo implica a la pareja o al grupo familiar, sino a los hijos, los sobrinos, se van repitiendo patrones culturales, y aquí es importante cómo, ¿cierto?, a través de la historia se ha ido normalizando la violencia en el grupo familiar, ¿ya? Y esta normalización de la violencia hace que muchas veces existan los discursos de ¿para qué me voy a meter si ellos son pareja? ¿Ya? ¿Para qué voy a decir algo si al final van a volver? ¿Ya? Entonces, estos discursos finalmente lo que genera es propiciar más violencia, ¿ya? Porque si yo veo algún hecho o algún episodio, ya tengo que decir algo, la mujer necesita estar o sentir ese reculugún. ¿Qué es el reculugún? El reculugún es afirmarse en alguien, ya entendiendo de esta vulnerabilidad en la que se encuentra también la mujer, entendiendo todo el contexto histórico del cual se acaba de hablar, ya.
Entonces, aquí muestro como algo bien práctico, cómo desde el mundo mapuche, ¿cierto? Uno nunca está solo. A veces nosotros decimos, oh, me siento solo, porque empieza todo el tema de la depresión, entender también los altos índices de suicidio que hay en el mundo mapuche, por ejemplo, en la zona Pehuenche, ya los niveles de SIDA que hoy día en el mundo mapuche hay. Entonces, la violencia intrafamiliar o la violencia en la pareja no es un tema aislado que uno lo puede analizar desde un extremo, sino cómo esto tiene distintas ramas que nos van vinculando con otras temáticas, como el consumo de alcohol, como hoy día también han llegado las drogas a los territorios, que ahí también hay hartos elementos que van, ¿cierto?, sumando a todo el empobrecimiento, a la reducción, ¿cierto?, o el despojo territorial. Entonces hay otros temas que quisiera también apuntar. Bien, desde esta perspectiva, siempre nosotros, bueno, desde la lógica mapuche, como yo también lo he abordado para darle sentido y para poder resignificar esta experiencia traumática en las mujeres, poder abordarlo desde el mapuche Kimón, ya, cómo se entiende el rol del hombre, de la mujer, cómo nos vemos nosotros ante el mundo, y en ese sentido uno nunca está solo ante la vida, cuando decimos me siento solo, y empieza todo el tema de la depresión, como no sabemos para dónde va la micro, ¿cierto? Nos sentimos en el aire, no tenemos sentido de pertenencia. Entonces, cuando entendemos nuestro rol, ¿cierto?, como che, como persona, o cuando nos dicen en el campo, oh, este Cheñehue Lailis, ya no actúa como persona, ya, y cuando no actúa como persona es cuando hay casos de BIF, cuando hay temas de alcoholismo, ¿verdad?, cuando hay conflicto con los vecinos, cuando decimos este vecino no está tranquilo. Entonces esta rama de la violencia intrafamiliar desencadena no solo en lo individual, familiar, sino también trasciende al territorio, a lo comunitario, al LOF, ¿ya? Entonces, ahí está el rol de nosotros también, de la sociedad. Si sancionamos esos hechos, tenemos algo que decir, no dejamos de lado, o simplemente, no, esta familia es problemática, ¿ya? El Cpalme es el linaje, cuando no hablan de Kmekpalme o Huesacpalme, cuando tiene un buen linaje, un mal linaje. ¿Por qué es importante estos elementos en el proceso de crianza? Hablar o recuperar el Lamtún, que son los consejos, ya cómo se va trabajando en la entrega de los consejos a través del grupo familiar, a través de la conversación, a través del Lamtún. Y ese Kpalme que tiene la persona es como también se le ve el día de mañana. Si tiene un buen Kpalme, no, esta familia es respetable, ¿verdad? Entonces también se van repitiendo estos patrones interiormente dentro del mundo mapuche. El Tubún, cuando decimos, yo, ¿de qué Tubún soy? ¿De qué territorio vengo? El territorio también se le ve de manera, dependiendo cómo actúen los seres humanos ahí del territorio, ya cuando hay conflicto, no hay conflicto, ya. Y el Reimahuen, cuando hablamos del Reima, las familias, ¿por qué nombro todos estos elementos dentro del mundo mapuche? El Reima, que es la familia, ¿cierto?, se entiende como familia extensa. No hay nadie que esté con el papá, la mamá, los hijos solamente, sino que hay toda una rama atrás que nos acompaña. Por eso es que es importante, cuando hay hechos de violencia, que la familia esté presente. Estando en la familia, esto se puede conversar, se puede problematizar y se pueden evitar muchos de los problemas que hoy día vemos, ¿cierto?, con las mujeres, ¿verdad? Y la responsabilidad finalmente que tiene que ver con el LOF, ya más que el concepto de comunidad que se instaura, ¿cierto?, con las reducciones de tierra, yo hablo del LOF. El LOF que tiene el significado de las autoridades tradicionales que hoy día ya no se están dando, pero que antiguamente cumplía un rol. Y no cualquiera, ¿cierto?, es lonco, hoy día tenemos muchos loncos, pero el lonco tiene que tener ciertas características de norche, de kmeche, ya una persona recta, una persona confiable, una persona que actúe bien, no solo en el discurso, sino también en la vida íntima. ¿Por qué es importante y por qué vinculo estos aspectos culturales mapuche? Porque la violencia intrafamiliar tiene que ver no solo con lo que nosotros decimos, sino también cómo nosotros actuamos en el día al día. Probablemente podemos ver episodios de violencia, pero nosotros somos clave como sociedad para poder problematizar estos hechos. ¿Ya? La experiencia desde la práctica quiero compartir aquí principalmente. Bueno, yo he estado trabajando en los PIB, en los PIE, y los PIB son los programas de intervención breve en ese tiempo, donde se atendían casos de violencia intrafamiliar que eran para los tribunales de familia. También estuve un tiempo por un PIE y trabajé los últimos 6 años en los programas de PRM, que son los programas de reparación de maltrato grave, de abuso sexual y violación.
del 100% de los casos, el 70% era población mapuche, ¿ya? De casos donde habían de abuso, también de violación, pero además en la familia habían casos de violencia intrafamiliar, y eso tenía que ver también por los elementos que yo mencionaba anteriormente. La desprotección de la mujer ante el sistema en el que se vincula es tan potente, ¿ya? El vínculo, la fuerza, ¿cierto?, espiritual y física de las personas, del love, no están en este proceso, y eso también afecta a la forma como se relaciona en el mundo. Y desde esa perspectiva también, una que es la profesional, ¿cierto?, como yo trabajé en mis 10 años, la mujer se encuentra sola, la mujer no se le cree. La gente, los integrantes del territorio, no quieren involucrarse ante estos problemas que hay en la situación que vive la mujer. Ya no, esa persona está mal, no, esa persona está loca, como decía. Se van dando discursos y repitiendo esos discursos donde finalmente los niños son los que van afectando su autoestima, su desarrollo con el medio. Entonces aquí el tema de la violencia intrafamiliar no se ve solo en los padres, sino como nosotros, nuestras heridas que tenemos ya como mapuche, ¿cierto?, producto de lo que pasó en la colonización, y estas heridas, estos traumas que se han ido contando de generación en generación, y que quizás nosotros no lo vivimos, pero el hecho de que nos sigan contando nuestros abuelos, vuelve a remecer, vuelve a abrirse como que esto nunca ha sanado. Entonces para que sane necesitamos también hoy día hacernos cargo de lo que ocurre hoy día tanto en la ciudad como en el sector rural, ¿ya? Y aquí tenemos responsabilidad todos, no solo las instituciones, sino también desde el mundo mapuche propio, ¿ya? Cómo volvemos a recuperar este conocimiento mapuche desde el protocolo mapuche, nos acercamos a las autoridades y les decimos, o sea, aquí hay una responsabilidad para poder seguir avanzando y hablar de autonomía, hablar de reivindicaciones de tierra, hablar de las luchas por las aguas, ¿cierto? Necesitamos remirar estas problemáticas que existen en los territorios. O sea, este es un tema central también para poder seguir avanzando como pueblo. Si nosotros no abordamos temas de violencia intrafamiliar, temas de alcoholismo, temas como, por ejemplo, hoy día está llegando tan fuerte la droga a los territorios, créanme que ese es un elemento más para que sigan continuando ciertos casos de violencia intrafamiliar, que para mí es el punto pequeño, ya para todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la actualidad? ¿Ya? Yo siempre llevo a colación estos conceptos, o sea, por ejemplo, la interculturalidad que hoy día se utiliza y se dice mucho en las instituciones. Creo que hay una interculturalidad más funcional que crítica. La funcional, ¿cierto?, que lo que se dice desde arriba, trabaje con población mapuche, le vamos a dar puntos para su proyecto, ¿cierto?, pero no se le pregunta a la gente qué es lo que quiere realmente. No hay una interculturalidad crítica. Y desde esa misma pregunta, ¿qué hacemos como sociedad, ya, ante estos hechos, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Yo creo que no creo que vamos a decir que no tenemos, o sea, tenemos responsabilidad para las nuevas generaciones de hablar estos temas, de tocar esa herida que está ahí, que tenemos nosotros también, o sea, ¿por qué en el mundo mapuche hay tantas situaciones de violencia intrafamiliar, las denuncias que llegan a los tribunales, y muchos no tienen solución, ¿ya? O llegan a la denuncia y ahí se le revictimiza a la mujer, pero porque no dijo antes, pero usted no llegó, ¿cierto?, con un moretón, ¿ya? O el mismo carabinero que toma la denuncia, le dice, no, pero es que, ¿cuándo fue? Muéstreme dónde tiene la herida. Entonces, esos son elementos que nosotros también, desde el hablarlo, ¿cierto?, vamos a ir modificando algunos elementos. A mí me parece interesante compartirle igual un elemento que es producto de un proceso de investigación donde yo también fui parte, que es el PAUMAPU, que es un protocolo de atención a usuarios mapuche en los tribunales. Este proyecto de investigación fue a través de un FONDEF dirigido por Fabián Leoniet. En el punto 5 de género dice, las funcionarias y funcionarios de tribunal y juzgado mantendrán una actitud, tono y lenguaje correcto y respetuoso con las usuarias mapuche, asegurándose de que por ser mujeres e indígenas no estén expuestas a discriminación ni a revictimización en caso que acudan en calidad de víctimas. Yo creo que esto es clave
cómo desde las instituciones, ¿cierto?, no existe una credibilidad hacia las mujeres víctimas, pero además nosotros como sociedad, ¿cierto?, no le creemos o no entregamos apoyos cuando existe una denuncia. Entonces, desde la experiencia, muchas mujeres no hacen la denuncia por miedo a que se les juzgue, por miedo a que no les crean, y porque el sistema es bastante machista, bastante arcaico aún, todavía los sistemas, ¿cierto?, de justicia. Y en ese sentido, la pregunta es si la responsabilidad, ¿cierto?, de crear a través de este conversatorio, me imagino que va a haber una sistematización, pero que no sea un conversatorio más, sino que podamos decir qué hacemos en relación a este problema, o sea, de crear quizá un grupo, quizá más espacio donde hablemos estos temas, como yo también mencionaba, el consumo de alcohol, que para mí es un tema re importante, cómo hoy día se ha normalizado en las dinámicas familiares. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos que yo percibo? Abordar y analizar la violencia desde la historia, del proceso de colonización y evangelización, entender, ¿cierto?, la violencia intrafamiliar, cómo se fue instaurando y normalizando los territorios. Yo principalmente lo he abordado de esa manera a través del Mapuzungún y la gente, los Wentru, porque yo he trabajado involucrando a los hombres en este tema, y le da mucho sentido. Me dice, no, es que yo soy mapuche. Y yo le digo, ya, claro, es mapuche, pero ¿cómo llegó, es cierto, la violencia o el alcoholismo en el mundo mapuche? Y la gente toma atención y escucha a través del Mapuzungún. Abordar la violencia desde la pertenencia cultural mapuche, conociendo los aspectos del conocimiento mapuche, ¿cierto? Entender el mapuche quimón, ¿ya? Abordar la violencia desde el derecho a ser asistido en el contexto institucional a través de la acogida, no violentando y revictimizando a la mujer cuando hace la denuncia ante carabineros y a la llegada a los tribunales. Y aquí, como mencionaba el Paumapu, abordar desde una creación propia mapuche es la problematización. ¿Ya? Cómo problematizamos la violencia, ¿cierto? Y cómo la abordamos desde aspectos propios de pueblo originario, desde el mundo mapuche, no copiando conceptos también que son afuerinos, ¿ya? Chayel Tupulamien por la escucha, muchas gracias. Es un aprendizaje también la tecnología para mí, así que me anduve enredando al principio, así que gracias por la invitación. Chayel Tupulamien. La mía Silvia está silenciada. Chayel Tupulamien Luz Marina, agradecida de su exposición, ya que lo que dejó muy claro que la violencia no es solamente física, también es psicológica. Se ha traspasado en generación. La escuchábamos atentamente y es doloroso escuchar que hay muchas cosas que están normalizadas y hay dolor. Ese dolor no solamente se le da a la más vulnerable, que es la mujer, sino a la familia. El llegar a ser noche, el llegar a tener el peyontún y rescatar de esto, yo creo que es la única forma de poder continuar y salir con más fuerza. Recuerden que siempre nuestros ancestros están y ahí está el tema de la reumá, de la familia. No puede ser que hoy día las mujeres cuando se van a las casas de sus huentus o al mapu del huentu se sientan tan vulnerables como que no existen. Entonces, gracias por esta tremenda reflexión. Y para todos los que están escuchando, podamos poner en práctica todo aquello, porque no solamente la mujer es violentada, sino también viene una familia, nuestras generaciones. Esperamos tener una nueva un conversatorio donde pudiese ser un poco más amplio. Se le da, se le agradece porque fue demasiado, al menos se entendió mucho. Espero que también las personas que estén viendo lo hayan entendido así. Pasar un avisito que el lunes se subirá el video completo. Y pido las disculpas también a las personas que no se han podido inscribir, dadas algunas, por un tema de seguridad.
solamente. Ahora quiero dejar con ustedes, estimado Lamien, a Jessica Rupayán Ponce. Ella es abogada, experta en participación y consulta, además la presidenta de la Coordinadora Nacional de los pueblos, de mujeres de pueblos indígenas, y además también es integrante de las abogadas de pueblos indígenas o de pueblos originarios. Ella nos va a hablar sobre el contexto jurídico. Le doy el pase a mi Lamien Jessica Rupayán Ponce. Adelante, Jessica. Salto la bien. Mari con Fulamien, Mari con Puché, Inche Jessica Rupayán, Tañi Tugun Freire, novena región Muley, Tañi, estación central, Guarayameo, y como decía Milamien Kiria, cuidado quien está abogada. Bueno, tomando en consideración lo que acaban de señalar nuestras Lamien, la Lamien Karen, que dio estadísticas importantes respecto a las causas de violencia y tipificó también varios aspectos como abuso sexual, violación, que son tipificaciones distintas en materia legales, y lo que hablaba también la Lamien Luz Marina, que se ha naturalizado esta situación. Pero del contexto jurídico y legal tenemos varios aspectos que señalar. Primero, una norma o un marco jurídico nacional que tiene que ver con la ley 20.500, con la ley de violencia intrafamiliar, pero esta ley, tal como se ha señalado, tiene que ver desde lo doméstico. Y entonces allí nosotros podíamos hablar que hablar desde lo doméstico es hablar de lo familiar, de todo eso que acaban de señalar la mía que expusieron, hablan de esto, pues de lo doméstico. Hablamos de un problema familiar, hablamos de un problema privado y hablamos de un problema social. Pero eso es lo que debemos construir en un futuro, tal como lo decía la mía Luz Marina, sacarlo de lo doméstico, sacarlo de lo cerrado, sacarlo de lo privado, para poder entonces, dentro de la normativa vigente que hay para el territorio chileno, y ya que el convenio 169 tenemos claro que no se aplica, y no solamente eso en materia de pueblo indígena, sino que además tenemos otras normativas en materia legal, que es la ley de la 20.480, que tiene que ver con el femicidio y que se instauró allí algunas modificaciones, y otras leyes que también hablamos de el tema de violencia de género, donde podemos enfocar el acoso sexual en el trabajo o igualdad salarial, porque también tenemos un tema de violencia desde el género, y además tenemos también que enfocarnos o tener a la vista al momento de alguna causa el marco jurídico internacional que también nos va a servir para una defensa desde los distintos aspectos. Si bien es cierto, nosotros desde el pueblo mapuche o desde los pueblos indígenas debemos señalar e instalar en las causas, en las demandas, en las contestaciones de demanda, el marco legal en que nosotros necesitamos o queremos hacer valer nuestros derechos. Por lo tanto, si bien es cierto, la violencia intrafamiliar está tipificada acá como un tema doméstico, y nosotros tenemos el convenio 169 donde se establece como prioridad el tema cultural o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, tenemos que instalar ciertos aspectos también que están desde el marco internacional, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, que tiene que ver con la CEDAW, entonces, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, que está de Belén du Pará, y entre otras como la Convención Nacional de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y sus protocolos que tienen que ver con sancionar la trata de blancas, específicamente entre mujeres y niños. Pero este contexto de la violencia de género es un concepto instalado desde Naciones Unidas, ¿ya? Entonces tenemos que más o menos manejar ciertos aspectos desde lo rural, urbano, el contexto indígena, en el lugar que nos posicionemos, en el lugar donde nos encontremos, debido a lo mismo que hablaba una de las lamías que expuso, a esta migración que se genera y en donde nuestra alta población indígena está en la región metropolitana o en la parte central,
y norte de Chile, en donde se va a trabajar, y es de allí donde también ocurre esta violencia, y en que el lugar cercano a hacer esta denuncia es en el lugar donde nos encontramos. Por lo tanto, ya tiene una problemática aquella persona que sufre la violencia porque está efectivamente sola. Denunciar la violencia física, sexual, psicológica, como lo establece la BIF, tenemos hoy día un sistema que está instalado en la Fiscalía para señalar cuando estamos dentro de este contexto de maltrato físico, psicológico, económico, como violencia intrafamiliar, contra alguno de estos integrantes de la familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer si eres víctima o si uno ve o escucha o sabe de algo? Lo primero, como protocolo establecido, es la denuncia en Carabineros, ¿cierto? O Policía de Investigaciones o en la Fiscalía, como corresponda. Y luego solicitar medidas de protección si es que son necesarias. Pero para nosotros, tal como lo señala la LAMIEN, dentro de lo histórico y contextualizar hoy día la problemática indígena, es difícil acercarnos porque como está naturalizado, es una problemática acceder a este sistema ya instalado. Si bien es cierto, en tribunales, por ejemplo acá en la región metropolitana, hemos insistido en que tiene que haber un trato distinto, pero en los espacios donde nos hemos encontrado defendiendo alguna causa, también los magistrados, algunas están llanas a lo que tiene que ver con el convenio 169 y a las medidas cautelares que se requieren desde allí, pero como no es una política pública establecida con una bajada dentro de todos los tribunales, no es posible brindar una perfecta o adecuada atención a la población indígena. Si ya la mujer común y corriente tiene problemas por todo lo que acaban de decir las expositoras anteriores, ya se genera un problema aún mayor cuando hablamos de la población indígena. Pero hay algo que no puedo dejar pasar más de lo que tiene que ver con la ley, tiene que ver con nosotras. Y lo hablaba la mía Luz Marina, de contextualizar, de ejercer esta familiaridad o familia dentro del concepto mapuche, que ya que no estamos en los territorios y estamos, en el caso mío estoy en La Guardia, hoy día nos juntamos a conversar estos temas. Hoy día ya no estamos prestando, como lo decía en un principio, esto que es doméstico, que es cerrado, que es privado, que es social, este conflicto tan sagrado que está, resulta que aquí, en la región metropolitana, aunque la gente diga que uno ya es mapuche urbano, seguimos siendo mapuche a donde estemos. Así que urbano o no urbano, como quieran contextualizar, hoy día da exactamente lo mismo, porque hoy día la mujer no está en la misma condición que estaba hace años atrás. Aunque uno pueda decir que es un tema cultural, que la violencia se ha ejercido y que resulta que aquí era así, bueno, hoy día nosotros podemos distinguir o ver un poco más respecto a nuestras hermanas que sufren a las violencias intrafamiliares como económica, social, cultural y todas las que nosotros tenemos, pero hoy día nos estamos apoyando y empoderando aún más a las lamien que están solas, a la lamien que viene a trabajar a la región, a la lamien que hoy día o que están en la urbanidad o en la ruralidad y que tiene acceso a un teléfono que puede llamar, para poder guiarla de mejor manera, para poder contextualizar también su problemática y no revictimizarla, ya que ya no quiero repetir lo que dijeron la mía anterior, pero en el fondo, si ya es víctima en su localidad, volver a instalar el tema en un tribunal también es complejo. Entonces, si bien es cierto, no sé si ustedes han visto en las redes, han subido otras fotografías de lamien abogadas que son indígenas, tanto de distintos pueblos, también se ha hecho un grupo importante respecto a las abogadas que defienden en materia de familia, para posicionar ese tema y esa variable en estos protocolos que ya están establecidos. Entonces hoy día, tal como las herramientas o mecanismos que nos entrega la justicia chilena, y como estamos ya en ese sentido ultracolonizado e instalado en el ADN cómo funciona, entonces las reglas del juego son las que están y debemos ocupar esas herramientas para fortalecer a nuestras hermanas y a nuestras lamien que hoy día están sufriendo violencia intrafamiliar. Bueno, para seguir entonces dentro de la Fiscalía, nosotros vemos dónde podemos hacer la denuncia, qué es lo que podemos hacer, y
Y efectivamente el tema de estas conductas que tienen los que ejercen la violencia también tiene que ver con esa problemática o esa prohibición o esa medida judicial que hay de restricción al que está ejerciendo la violencia, pero tampoco es tan inmediata. Entonces, la única manera, si bien es cierto, hay medidas cautelares en favor de las personas que están sufriendo violencia intrafamiliar, para cualquiera, me refiero aquí no solo a la población indígena, pero aún así está desprovisto de ciertas situaciones de apoyo. Entonces, hay que generar esa red de acciones relacionadas con red de apoyo institucional desde estos programas que ya están instalados, programas sociales o los consultorios, los CEFAN, para poder llegar entonces a ese enfoque distinto desde nuestra mirada o desde nuestro sentir mapuche o indígena, como lo llama la CEDAW o los estamentos internacionales para la población indígena en su conjunto, o la población originaria. Hay conductas también de ay, se me chico, me veo, ¿cierto? Sí. Hay acciones relacionadas entonces con esa red desde la institucionalidad, desde los programas sociales que hay, pero también debemos acudir inmediatamente también, si estamos sufriendo una violencia intrafamiliar, con la particularidad que decía la mía anterior, con golpe y todo, tenemos que ir a un centro de urgencia para poder constatar esas lesiones y poder distinguir también cuál es el tipo penal que se va a aplicar, si es violencia, en qué términos, si puede ser una violencia psicológica o económica, o si es una violencia física, en qué tipo de actuar nos encontramos, y en las estadísticas que mostraba la mía anterior, hablaban que estábamos en tema de lesiones, ¿cierto? Y no había terminación en las causas. También cuando uno acude a Carabinero, a la Fiscalía, y pasa lo que señalaron la MIEM, que se revictimiza a la persona, entonces volvemos a instalar a que la MIEM se vuelva a la casa en el fondo. Entonces no hay un sistema adecuado. Hoy día tenemos que generar entonces mostrar en el fondo esta prevaricación que tiene el sistema judicial dentro de este sistema ya instalado, pero avanzar a cambio desde la estructura, y entonces no seguir naturalizando la violencia y involucrarnos mucho más dentro de ese control social que hoy día es que el más importante en el fondo, más allá de la normativa vigente, de ir a hacer esta denuncia, de acercarse a los centros que tiene el Servicio Nacional de la Mujer o el Ministerio de la Mujer, para poder llegar de mejor manera a generar o a establecer que hubo una violencia o que hubo una violación o que hubo un abuso sexual, o las distintas instancias que podamos entonces entender la problemática. Como la violencia de género en el contexto de pareja, existen centros de la mujer que están derivados entonces del ministerio o del servicio que lamentablemente tiene una gestión administrativa muy mala. Entonces, seguimos también en esta problemática que se genera con una aplicación de una normativa vigente con algunos problemas o algún déficit en la aplicación de la norma que ya está instalada, pero además aún la población indígena sufre esta mala gestión desde el sistema judicial presente. Por lo tanto, hoy día, ¿qué nos queda, más allá de hacer la denuncia y de ocupar las medidas cautelares que se establecen para la BIF, establecer estos contextos desde nosotras, desde la población, desde las mujeres, desde fortalecernos, de entregarnos herramientas de las que hoy día están preparadas para atender, como la psicóloga o las asistentes sociales, etcétera, que tiene que ver con formar equipos, que decía la Lamien también anterior. Más allá de lo que está establecido, de las normativas vigentes, que hablábamos entonces de estos marcos jurídicos, tanto internacional como nacional,
hacer prevalecer el contexto mujer indígena o mujer mapuche. Es como lo primero que debemos instalar. Lo primero y lo último en realidad, porque con eso vamos a tener esa especificidad para poder relacionarnos y poder fortalecer aquellas instancias en donde nos hemos visto vulneradas. Eso, cualquier duda, quedo atenta por la mía Kiria. Chayelpo, la mía Jessica, quedamos expertos en jurídico. Gracias por su exposición, Damián. Se nos ha pasado bastante rápido el tiempo y quisiera saludar a la gente de Gualmapu, gente de Argentina, los pulamienes que nos están escuchando, nos están viendo y que son varios. Así que un saludo para ellos. También de algunas personas, de muchos que han escrito, voy a sacar algunas preguntas. Y también vamos a hacer entrega más adelante de lo que es el presente. Hay un lamien que escribió, es don Ezequiel Antilao, trabajador social, con un magíster, dice él ahí. Lamien dice, si pudieran dar algunos ejemplos de sanción social que establece o se practicaba en el contexto de la violencia. Y también escribe al tiro otro, dice, también dice Lamien si existe la experiencia de activación del protocolo Paumapu en procesos judiciales, como ha sido la incorporación de este protocolo en los dispositivos judiciales. ¿Quién puede responder esa pregunta de las tres expositoras? Luz Marina, Jessica, ¿la Lamien Luz Marina? Sí. ¿Feley? Sí, Feley. Bueno, yo anoté tres preguntas porque le ibas anotando ahí. Una me pregunta sobre la sanción social, o lo otro sobre la interculturalidad crítica, y si hay diferencia entre la violencia de las mujeres mapuche y no mapuche. Voy a tratar de responder a las tres y la otra, a ver si alcanzamos. La sanción social dentro del proceso de investigación, lo que decía la gente, por ejemplo, en el territorio, en el LOF, decía, bueno, la sanción social que se daba antiguamente cuando había mafún, ¿cierto? Ambas familias se conocían y cuando el hombre cometía algún error en la relación, ¿cierto? Había violencia o otro tipo de problema, el hombre se le excluía de las actividades culturales del territorio y se le daba acogida a la mujer, ¿ya? Y, por ejemplo, si había, no sé, un purumpalín, a la mujer se le acompañaba, estaban con ella participaba y el hombre se le excluía. Entonces el hecho de que se le excluyera al agresor, ¿cierto?, era más potente que estuviera en la cárcel, decían ellas. Entonces esa era como la sanción social donde, por ejemplo, a través de un trabún, donde están todas las personas y se le decía, tal persona actuó mal, entonces se le nombraba delante de todo, cosa que en el mundo occidental, mientras menos nos digamos las cosas, mucho mejor. Entonces, en el mundo mapuche, las papás, y decía así, antiguamente se le decía. Y eso es como la vergüenza pública, finalmente era la que era más potente, ¿ya? Y la que hoy día, por ejemplo, no se da, y no se da también producto de que no se hacen el trantú, no se hacen los chabún, y que también las autoridades tradicionales no están ocupando su rol, y en ese sentido también, tengo un invitado aquí en mi brazo, y en ese sentido, disculpe, y en ese sentido, ¿cierto? Hoy día la sanción social no está. En la mayoría las denuncias se hacen hacia carabineros y muchas de las mujeres tampoco no denuncian producto, ¿cierto?, de este miedo, de este aislamiento familiar, este sometimiento también hacia el hombre. Yo mencioné así como pincelada, la interculturalidad crítica, según Tubino, dice que cuando hay un proyecto de índole económico, social, ¿cierto? Desde las políticas se les pregunta a la gente qué es lo que quiere, ¿ya? No se impone una mirada, sino que se le pregunta a la sociedad a la que va dirigido tal proyecto, tal mirada, tal análisis, ¿ya? Esa es la interculturalidad crítica, y hoy día la que se está haciendo, que es la funcional, que es la que se dice desde los programas, desde arriba, hay que trabajar de esta manera con los mapuches, y se impone una forma, una metodología de trabajo.
Y en cuanto a la diferencia que yo, bueno, yo lo cuento también desde la experiencia misma, la diferencia que yo veo, porque atendí mujeres no mapuche, la diferencia que hay entre las mujeres mapuche y no mapuche, las mujeres mapuche hay una pobreza económica, hay aislamiento familiar, pero también hay discriminación y racismo. Ya, la violencia en las mujeres no mapuche, efectivamente está lo mismo, pobreza económica, falta de red, aislamiento familiar, pero no viven la misma discriminación y el racismo al momento de llegar a una institución o a un programa. Ahí está la diferencia. Y obviamente todos los casos que llegan a los tribunales hay que entender desde el contexto también que llega para una población, ¿cierto?, pobre, porque la gente que tiene recursos tapa los problemas o muchas veces se paga su psicólogo particular y no llega a concretarse la denuncia a Carabineros o a los tribunales. Entonces la mayoría, o yo diría del 100% de los casos que llegan a la red Sename y a los tribunales de familia son población que tienen carencia de recursos económicos, aislamiento familiar nuevamente. Y con la última pregunta que decía del PAUMAPU, bueno, el PAUMAPU que lo tengo aquí, que es el Protocolo de Atención a Usuarios Mapuche en Tribunales y Juzgados de la Macrorregión Sur. Esto terminó su proceso también de validación, ¿cierto? Y en algunos municipios, bueno, algunos municipios se han interesado por el PAUMAPU, algunos tribunales, ¿cierto?, como el de Los Ángeles, por ejemplo, ha acogido, pero en este minuto todavía no hemos visto que alguien lo esté utilizando. Ya la región de la Araucanía es la que bueno, los magistrados y la que tuvieron mayor reticencia para este documento. Entonces igual hay un tema aquí. Entonces, pero esto está en acceso para todos, yo puedo compartir el link para quien lo quiera revisar. Espero haber respondido las preguntas. Lo último, quiero enfatizar la importancia de este espacio, Pulamien, hermanos, hermanas, mapuche y no mapuche. Creo que este tema es tan importante para hablarlo el día de hoy. No solo con mujeres, sino también con los huenchus, con la población en general. Creo que este es el punto importante para que podamos problematizar este tema para las futuras generaciones, para nuestros nietos, nuestros hijos, y no seguir normalizándola. Y nosotros hoy día tenemos un rol importante de hablar estos temas en distintos contextos donde nos movamos. El consumo de alcohol problemático, por lo menos, las drogas, cómo están llegando a las comunidades, es un tema potente, yo lo he visto, la atención con casos, y a mí me preocupa como trabajadora social, y por tanto también hago la invitación a conversar estos temas en los chagún, a hablar estos temas, y poder también prestar apoyo y creerle a la gente cuando no hablan de estos temas. Chayel, tú Pulamien. Chayel, tú, Lamien, Luz Marina. Estamos llegando... Lamien, yo igual quería agregar algunas cosas a lo que decía la Lamien Luz Marina, que en el caso de la fuente histórica y de lo que yo he revisado, además de esa sanción moral que habla la Lamien, ¿cierto?, también existía una sanción económica, porque cuando se hacía Mafún, se suponía que en este caso, bueno, se pagaba, ¿cierto?, por la mujer, y muchas veces igual el mismo padre entregaba bienes materiales. Y de esto, cuando había, por ejemplo, cuando la mujer moría o, por ejemplo, o se escapaba por la violencia que vivía, se le sancionaba en este caso al hombre. Por ejemplo, aquí quiero tomar el caso de uno de los viajeros del siglo XIX, a Subercaseaux, que aquí está el libro. Y de hecho tenía marcado y habla sobre que existía el loncodumo. Y el loncodumo era que consistía en la devolución de las especies dadas al casarse con más sus producidos en caso de muerte o fuga de la cónyuge. Entonces aquí quiero entregar otros datos, ¿cierto?, a las sanciones que se cometían cuando había violencia hacia la mujer mapuche.
Entonces vemos, ¿cierto?, que se da en este caso también el tema material. Y lo otro, ¿cierto?, y a lo que era la segunda pregunta en relación a cuál es la diferencia entre las mujeres no mapuche y mapuche en relación a lo que yo trabajé, lo que yo veo, bueno, en ese tiempo, ahora ya la población mapuche se ve más en el área urbana, ¿cierto? En ese tiempo lo que afectaba era la ruralidad, la lejanía y por tanto todo lo que implicaba llegar a la ciudad, hacer las denuncias. Entonces ahí tenemos en este caso una desventaja de la mujer mapuche versus la mujer no mapuche. Y bueno, el idioma también, ¿ya? El idioma también, que eso afectó mucho cuando se comenzó a instalar las instituciones propiamente tal, ¿ya? Y dentro del desarrollo de las causas propiamente tal, lo que por una parte, cierto, vemos y afecta directamente el tema del racismo. Y eso es como para complementar a lo que mencionaba la bien Luz Marina. La bien Kira, dame un segundito también para ir incorporando más antecedentes a lo que decía la Lamián. Cuando hablamos de la diferencia de la mujer mapuche y no mapuche, y como decía recién la Lamián Karen, está más dentro de la Guavía, hay una diferencia no menor, pero no tiene que ver con lo que ellas mencionaron, sino que tiene que ver con esta manera de ver desde la mujer que viene de comunidades o que ha nacido y ha estado mucho tiempo en una comunidad y llega a la ciudad, también le es complejo contar situaciones determinadas. Por lo tanto, lo único que podemos generar allí es estos espacios que no están en los LOF, porque en la región metropolitana no tenemos LOF, pero sí hay mucha población indígena, y sí hay mucha violencia intrafamiliar, y hay alcoholismo, y hay drogadicción, y muchas otras cosas más. Pero desde ese enfoque hoy día, desde la mujer indígena o de la mujer mapuche en la ciudad, es todas aquellas que las mías mencionaron, pero además también es la autoestima que ya está, una autoestima baja, pero sin embargo está tan baja que además ni ella es capaz de contar aquel relato. Entonces, como que ella tampoco se cree poder contarlo porque duda que alguien crea en eso que a ella le está pasando. Entonces, fortalecer aquella instancia, por eso es importante que este NUCAM de violencia, de género, no solo sea un trabún más, sino que debe estar enfocado en todas aquellas que están hoy día en la ciudad, por ejemplo, y que están desprovistas de todo, alejadas de su territorio. Chaguel, tú, a las tres expositoras, agradecer a todos ustedes, los participantes, a los socios de la Nehuenche, al equipo técnico de esta asociación Nehuenche, a mis ancestros, a nuestros ancestros por poder hacer este seminario con tanto, a veces, dolor, a veces secreto, hermetismo. Solo decirle a las pulamienes que estén sufriendo violencia de género en todas, ya sea económica, física, psicológica, sexual, no callen, denuncien, no van a estar solas. Lo otro, traten de buscar el Feyuntún, refúgiense en la Reumá, como decía, esperando de tener otro ciclo de estas conversaciones de este Nutram. Se les agradece a todos, principalmente a las personas que participaron, y acá quisiera mencionar a algunos como el Lamien Ezequiel Antilao, que vamos a comunicarnos por internos para hacerle llegar la mascarilla, el tazón de la Nehuenche, y esta nota, y esta libreta de notas para todos los que participaron. Bueno, a 7 personas sacamos, como la mien Vanessa Lombardo también, ahí vamos a comunicarnos por interno. Andrea Muñoz, a Inar Antileo, a Andrea, a ellos 3, sí, porque a ellos 3 que sacamos para poder no quedar con la promesa incumplida. Se le agradece.
espero verlas en otro ciclo, tal vez con otros temas. Muchas gracias, Chageltu. Muchas gracias, Pulamián. Chao, chao, chao. Veo callar por la mía de Chao. Calla la mien. Chao, Callado. chao, chao.